Hola, mi nombre es Federico Colli, soy instructor de Data Boosters y en el video de hoy vamos a aprender a filtrar grupos de datos con Having en SQL. Bien, entonces el comando Having en SQL es una herramienta muy poderosa cuando estamos trabajando con grupos de datos. Having lo vamos a utilizar para filtrar grupos después de realizar agregaciones con Group By. Lo que nos permite es establecer condiciones sobre los resultados que se agregaron. Vamos a trabajar con la tabla empleado. Tenemos datos nombre, apellido, fecha de nacimiento, cargo, salario, departamento e email. Y primero vamos a ver cómo es la sintaxis. Sintaxis de Having es, seleccionamos columna 1, columna 2, función de agregación, from nombre de tabla, agrupamos, group by, por ejemplo, columna 1, y el Having va luego del group by por una condición. Es decir, vamos a seleccionar dos columnas, vamos a aplicar una función de agregación para la tabla que vamos a utilizar empleado, agrupamos por la columna 1 y filtramos por la condición especificada. Es decir, una vez que se agrupen los datos, luego se van a filtrar y la base de datos nos va a devolver solamente aquellos registros que cumplan con la condición. Para el ejemplo, vamos entonces a partir de seleccionamos la tabla, el campo departamento y vamos a aplicar una función de agregación que es count. Vamos a contabilizar y aquí es lo que vamos a hacer es contabilizar la cantidad de filas o registros, ¿sí?, del tabla empleado cuyo agrupamiento sea por departamento. En definitiva, lo que nos va a devolver es la cantidad de empleados que trabajan en un departamento en particular, ¿sí? Count es cantidad de registros, en este caso de cada agrupamiento. Y aquí tenemos que hay 3 personas que no tienen departamento asignado, 14 empleados que trabajan en finanzas, 15 en IT, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos entonces hacer con Group By y con Having aquí? Podríamos, por ejemplo, filtrar aquellos empleados que no tengan un departamento asignado, o sea que el departamento sea nulo. Entonces, Having departamento is not null, no sea nulo. Nos devuelve los registros para aquellos empleados que están asignados a un departamento. Lo que se hizo aquí es primero agrupar y posteriormente filtrar. Algunos se darán cuenta y dirán, ¿qué diferencia hay con where? En vez de esto, vamos a agregar la condición aquí, where departamento is not null. Y tengo exactamente lo mismo. Vamos a consultar los dos. Tengo exactamente los mismos resultados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que where va a trabajar sobre filas, las filas originales de la tabla, y va a realizar el filtro sobre los datos originales, para después proceder a hacer la agrupación. En cambio, Having va a trabajar sobre todos los registros, porque no tengo filtro con where, para posteriormente agrupar y posteriormente filtrar de acuerdo a la condición aplicada en Having. ¿Cuál es mejor? Depende del caso. Imagínense si tengo una tabla con millones de registros y utilizo el where, va a ser más eficiente porque el agrupamiento se va a hacer posterior al filtro que yo quiera aplicar. Por lo tanto, el agrupamiento se va a realizar con una menor cantidad de datos. Simplemente como para ejemplificar. Continuando entonces con el ejemplo, vamos a tomar de aquí, vamos a sacar esta condición por ahora y vamos a agregar departamento y cargo. Simplemente estaríamos diciendo, ok, yo quiero ahora la cantidad de empleados por departamento y cargo. Bien, aquí tenemos finanzas, analista, dos analistas en IT y así sucesivamente. Vamos a ir un poquito más allá y vamos a agregar, además de count, vamos a agregar otra función de agregación que es max, para traer el salario máximo.
Aquí lo que estaríamos diciendo es que del agrupado por departamento y cargo, voy a contabilizar la cantidad de registros y por cada agrupado sacar el salario máximo. Entonces, para cada uno de estos agrupados, el salario máximo lo tenemos especificado en la última columna. Vamos un poquito más allá y vamos a utilizar Having para filtrar más resultados. Por ejemplo, quiero filtrar y traer solamente aquellos grupos donde el promedio de salario sea mayor a 6.000, para lo cual vamos a utilizar otra función de agregación que es average. Average lo que calcula es el promedio. Es decir, por cada agrupado, por cada fila que vemos aquí, ¿sí? Y los datos que vamos a decir están adentro, en ese agrupado, esta función calcula el promedio de los valores numéricos. Y con esta función lo que voy a hacer es filtrar y traer solo aquellos que tengan mayor a 6.000. Antes de ejecutar esto, vamos a sacar el filtro y vamos a agregar este campo en el select, simplemente para observar los resultados. Bien. Aquí tenemos salario máximo. Vamos a ver un alias. Máximo y promedio, para que quede un poco más claro. Bien. Tenemos el salario máximo y en la otra columna tenemos el salario promedio. ¿Qué pasa? En este caso coinciden prácticamente todos, simplemente porque, salvo ventas, porque prácticamente todos los cargos tienen el mismo salario, a excepción de ventas, que hay 3 vendedores con distintos salarios, cuyo promedio, si bien máximo 6.000, el promedio de los salarios es 3.666 con 66 periódico. Para el resto de los casos, el máximo y el promedio coincide porque todos los salarios coinciden. Es decir, aquí tenemos 3 empleados que los 3 tienen asignados 6.000 como salario, por lo tanto el promedio va a seguir siendo 6.000. Bien, vamos a filtrar esto y aquellos datos que sean menor a 6.000 deberían desaparecer. Perdón, 6.000. Aquí escribí 600. Bien, y aquí tenemos entonces datos agrupados por departamento y cargo, donde tenemos la cantidad de empleados asignados en cada grupo, donde tenemos el salario máximo y vamos a traer solamente aquellos grupos donde el promedio de salario sea mayor a 6.000. Bien, podríamos utilizar alguna otra función, por ejemplo, mínimo. A diferencia máximo, lo que nos trae es el valor mínimo de ese agrupado, simplemente para tener la información. Y como dijimos, en este caso no tiene mucho sentido porque todos los salarios tienen el mismo valor. Si sacamos el having para filtrar y vamos a empleados, ahí sí vamos a ver que tenemos 6.000 como máximo y 2.000 como mínimo. Era el único que tenía un promedio distinto porque los valores de salario eran diferentes. Otra función de agregación es sum. Vamos a dejar esto aquí. Y la función sum lo que nos hace es calcular la suma de todos los valores. Por ejemplo, sum salario. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Sum salario, perdón, este quedó copiado de hoy. Bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Por cada agrupado tenemos la cantidad de empleados que trabajan allí. Vamos a agregar para completar el ejemplo. Cantidad de empleados. Máximo, mínimo. Salario total. Bien. Entonces tenemos por departamento cargo en cada agrupado, tenemos la cantidad de empleados asignados, tenemos el salario máximo, tenemos el salario mínimo y tenemos el salario total, es decir, la suma de los salarios de todos los empleados para ese agrupado. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides dejar tu me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido sobre SQL.